A comienzos del siglo XX, Cleveland no era simplemente una ciudad en el mapa de Ohio, era una fragua de titanes, un lugar donde el aire vibraba con el estruendo del acero contra el acero y el espíritu inagotable de la invención. Era una metrópolis industrial donde las máquinas de coser, las bicicletas y los incipientes motores de vapor nacían bajo un mismo techo, alimentados por el carbón y la ambición desmedida de hombres que no conocían la palabra imposible. En el epicentro de este mundo en plena efervescencia se encontraba Roland White, heredero de una poderosa tradición manufacturera familiar, pero portador de una visión que superaba con creces los límites de la industria textil que había enriquecido a su padre. Roland, conocido familiarmente como Rollin, no veía en la construcción de máquinas un fin en sí mismo, sino el medio para impulsar una revolución que redefiniría el concepto de movimiento humano. Su padre, Thomas A. White, había fundado la White Sewing Machine Company en 1876, convirtiéndola en un gigante que producía miles de unidades anuales, pero Rollin miraba más allá de las costuras y los pedales. La obsesión de Rollin comenzó de una manera casi accidental en 1898, cuando su padre adquirió un automóvil a vapor de la marca Locomobile, un artilugio que, lejos de impresionar al joven ingeniero, le reveló la fragilidad de la tecnología existente. Aquel vehículo era un desastre mecánico, tardaba una eternidad en generar la presión necesaria para moverse, su caldera de tubos de fuego era una bomba de tiempo potencial, y su manejo requería la paciencia de un santo y la destreza de un maquinista ferroviario. Mientras Thomas White veía en aquel cacharro una curiosidad costosa, Rollin vio un desafío personal. Convirtió un rincón de la inmensa fábrica de máquinas de coser en su laboratorio personal, decidido a solucionar el talón de Aquiles del vapor, la caldera. Su objetivo era cristalino: crear automóviles capaces de ser más rápidos, más seguros y, sobre todo, más confiables que los ruidosos y poco refinados motores a gasolina que, tosiendo humo negro, empezaban a invadir tímidamente los adoquines estadounidenses. El punto de inflexión llegó con una patente que cambiaría el rumbo de la industria y que se convertiría en la piedra angular del imperio White. El 6 de octubre de 1900, bajo el número de patente estadounidense 659.837, Roland registró su diseño de caldera de vapor instantáneo, el legendario Flash Boiler. A diferencia de las calderas convencionales que hervían grandes volúmenes de agua lentamente, el sistema de Roland inyectaba pequeñas cantidades de agua en tubos espirales al rojo vivo, generando vapor de alta presión de manera casi explosiva y controlada. El resultado era un arranque casi inmediato y una seguridad operativa sin precedentes, pues al haber tan poca agua en el sistema en un momento dado, el riesgo de una explosión catastrófica desaparecía por completo. Esta tecnología no solo era una mejora incremental, era el salto cuántico que la White Motor Company necesitaba para transformarse en una fuerza imparable. Gracias a esa tecnología, la empresa no solo fabricó automóviles, sino que construyó símbolos de progreso nacional que rodaban con un silencio fantasmagórico y una elegancia suprema. Los primeros modelos, comenzando con el modelo A y evolucionando hasta el sofisticado modelo F en 1906, eran maravillas de la ingeniería. Su chasis, a menudo underslung o rebajado, les daba una estabilidad en curva que los altos carruajes motorizados de la competencia no podían soñar. Los White Steamers funcionaban de manera tan silenciosa y suave que los peatones apenas notaban su presencia hasta que los tenían encima, careciendo de las vibraciones violentas y el ruido de martilleo característico de los primeros motores de combustión interna. Además, ofrecían un par motor instantáneo desde 0 revoluciones, eliminando la necesidad de transmisiones complejas y permitiendo a los conductores acelerar con una fluidez que parecía magia, todo ello alimentado por queroseno, un combustible omnipresente y mucho más barato que la gasolina. El prestigio de la marca escaló hasta las más altas esferas del poder. Sus vehículos transportaron presidentes en desfiles oficiales, convirtiéndose en el carruaje de elección de la élite política. El presidente Theodore Roosevelt, un hombre de acción, tomó nota de la robustez de estos vehículos y permitió que un White Steamer participara en su desfile inaugural. Sin embargo, fue su sucesor, William Howard Taft, quien cimentó la leyenda al establecer la primera flota oficial de automóviles de la Casa Blanca en 1909, incorporando un White Steamer como su vehículo personal preferido, valorando el silencio diplomático del vapor frente al estruendo de los motores de explosión.
Pero la White no solo vivía de la elegancia, también vivía de la velocidad pura. Las competencias automovilísticas colocaron a la marca en el mapa nacional de una forma visceral. El 4 de julio de 1905, un White Steamer modificado, apodado cariñosamente Whistling Billy por el silbido agudo que emitía a alta velocidad, recorrió el circuito de Morris Park y estableció un récord mundial al completar una milla en apenas 73,85 millas por hora. El público observó con asombro cómo aquella flecha de vapor, baja y aerodinámica, humillaba a los estridentes corredores a gasolina. A pesar de este éxito técnico y mediático, las tensiones internas sobre el futuro de la empresa comenzaron a surgir. Thomas White, el patriarca, seguía viendo el automóvil como una aventura arriesgada frente a la seguridad del negocio de las máquinas de coser. Esta divergencia llevó a que, en 1906, los hermanos Rowland, Windsor y Walter se separaran administrativamente de la empresa matriz para fundar formalmente la White Motor Company, instalándose en una nueva planta en Canal Street, en la zona industrial conocida como The Flats de Cleveland. Sin embargo, el mercado es un juez implacable y hacia 1910, la realidad tecnológica empezó a cambiar. Aunque el modelo de 1910 con su motor de 2 cilindros y 40 caballos de fuerza representaba la cúspide del vapor, la gasolina ganaba terreno gracias al arranque eléctrico y la infraestructura de combustible en expansión. White, demostrando una flexibilidad inusual, comenzó a producir vehículos de gasolina bajo las series GA y GB, y para 1911, en una decisión dolorosa pero necesaria, cesó la producción de los coches a vapor que le habían dado fama mundial. Cuando las líneas de ensamblaje de Henry Ford comenzaron a dominar el mercado con el modelo T, produciendo millones de unidades a precios que nadie podía igualar, White se encontró en una encrucijada existencial. Atrapada entre los coches baratos de Ford y el lujo inalcanzable de Cadillac, la empresa tomó una decisión audaz y arriesgada en 1918. Abandonó por completo el negocio de los automóviles de pasajeros. Fue un movimiento que muchos consideraron una locura, renunciar al mercado de consumo masivo para concentrarse en la fabricación de camiones robustos destinados a granjas, carreteras y, fatídicamente, a los campos de batalla. La Primera Guerra Mundial validó esta estrategia de manera dramática. Mientras otros fabricantes luchaban por adaptar chasis civiles al uso militar, White descubrió que sus camiones, diseñados con la sobreingeniería heredada de la era del vapor, funcionaban excepcionalmente bien en el barro de las trincheras. El camión White Class A convirtió en la columna vertebral de la logística aliada, una bestia de carga que no se quejaba. El alcance global de White en este periodo fue asombroso. El ejército del zar Nicolás II de Rusia, desesperado por modernizar sus fuerzas ante el inminente conflicto, realizó pedidos masivos de camiones White antes de la Revolución Rusa. Pero la historia intervino. Muchos de estos camiones nunca llegaron a Rusia o fueron absorbidos por las facciones en guerra tras el colapso del Imperio zarista, dejando a White con un exceso de inventario que, irónicamente, encontró compradores ávidos en el frente occidental. Al finalizar la Gran Guerra, White había entregado alrededor de 18,000 unidades a los aliados, y su contribución fue tal que la empresa fue galardonada con la Croix de Guerre por el gobierno francés, un honor reservado para los héroes, no para las fábricas. La posguerra trajo consigo una nueva era de exploración nacional y White se posicionó como el medio para descubrir América. En la década de 1920 y 1930, la empresa se convirtió en sinónimo del turismo en los parques nacionales. Los icónicos autobuses amarillos descubiertos, especialmente el modelo 76 con carrocería Bender, se convirtieron en parte del paisaje de Yellowstone, Glacier y Yosemite. Estos vehículos, con sus techos de lona retráctiles y sus robustos motores de 6 cilindros, permitían a los turistas experimentar la majestuosidad de la naturaleza con una fiabilidad mecánica absoluta. Curiosamente, aunque la leyenda habla de 500 unidades, la producción real para Yellowstone fue de apenas 98 autobuses, lo que los convierte hoy en día en joyas de colección invaluables. Mientras tanto, en las carreteras pavimentadas, White introducía innovaciones como los motores de 6 cilindros más suaves, transmisiones por eje que eliminaban las peligrosas cadenas y los primeros sistemas de frenos de aire Westinghouse que hacían posible detener cargas masivas con seguridad. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que transformó a White de una empresa exitosa en un pilar indispensable de la democracia industrial. Cuando el mundo se sumió de nuevo en la oscuridad, la fábrica de Cleveland se reorientó con una velocidad pasmosa.
White produjo casi 49.000 vehículos militares, pero su contribución más icónica no fue un camión estándar, sino el M3 Scout Car y, sobre todo, los semiorugas Half Tracks. Estas máquinas híbridas con ruedas delanteras para la dirección y orugas traseras para la tracción definieron la movilidad de la infantería mecanizada estadounidense. Equipados con el indestructible motor White 160X, estos vehículos podían cruzar terrenos donde los camiones se atascaban y los tanques eran demasiado lentos. White fabricó más de 15.414 semiorugas directamente, y sus diseños fueron licenciados a otros fabricantes como Autocar y Diamond T para satisfacer la demanda insaciable de la guerra. Sus vehículos combatieron en las arenas del norte de África, en las playas de Normandía y en las estepas rusas, bajo el programa de préstamo y arriendo, donde 5.000 unidades fueron enviadas a la URSS, cerrando el círculo histórico con Rusia. Por su excelencia en la producción, la empresa recibió el prestigioso Premio E del Ejército y la Armada en 1942, un reconocimiento que ondeaba con orgullo en la bandera de la fábrica. La victoria en 1945 dio paso a una etapa de expansión imperial y, retrospectivamente, de arrogancia corporativa. White Motor Company, ahora rica en capital y reputación, decidió que no le bastaba con fabricar camiones White, quería ser el General Motors del transporte pesado. En 1951, firmó un acuerdo de distribución que parecía brillante en ese momento, pero que sembraría las semillas de su futura competencia. Acordó vender los camiones de una pequeña empresa de la costa oeste, llamada Freightliner, a través de su inmensa red de concesionarios. Estos camiones, vendidos como White Freightliner, eran cabinas sobre el motor, cabo ver, ligeras y eficientes, perfectas para las largas rutas del oeste. Sin saberlo, White estaba alimentando y dando acceso al mercado a la marca que años más tarde ayudaría a destronarla. Simultáneamente, bajo la dirección de Robert Black y sus sucesores, la empresa se embarcó en una fiebre de compras, adquiriendo marcas históricas de camiones como Sterling, Autocar, Diamond T y Reo, consolidando una oferta diversa pero operativamente compleja. No contentos con dominar las carreteras, intentaron conquistar el campo. White adquirió a los fabricantes de maquinaria agrícola, Oliver, Minneapolis, Moline y Cockshut, creando una división agrícola que, aunque inicialmente prometedora, distrajo recursos críticos y añadió una capa de vulnerabilidad financiera ligada a los ciclos volátiles de la economía agraria. A finales de los años 60, la empresa parecía invencible, con ingresos cercanos a los $770 millones anuales y una presencia en casi todos los sectores industriales, desde la construcción con la adquisición de Euclid Inc. hasta el transporte de larga distancia. Sin embargo, este crecimiento acelerado era un gigante con pies de barro. La deuda a corto plazo se había disparado por encima de los $300 millones y la integración de tantas empresas dispares había creado una pesadilla logística. La década de 1970 fue testigo de una lucha titánica por la supervivencia. En 1971, Simon Banky Knudsen, un ejecutivo legendario que había presidido Ford y había sido una estrella en General Motors, fue contratado para salvar el barco. Knudsen, conocido por su estilo agresivo y su amor por los productos de alto rendimiento, intentó modernizar la línea de productos con modelos icónicos como el Road Boss y el Road Commander, camiones que aún hoy son recordados con nostalgia por los camioneros veteranos por su diseño robusto y su estética imponente. También tomó decisiones dolorosas, vendiendo la división Euclid y trasladando la sede corporativa de Cleveland a los suburbios de East Lake en un intento de cortar costos. Hubo intentos desesperados de fusión, incluyendo una negociación prolongada con White Consolidated Industries, que fracasó estrepitosamente en 1976, dejando a White Motors sola ante el abismo. El golpe de gracia llegó con una tormenta perfecta. La crisis del petróleo de 1973 y 1979 disparó los costos operativos para los clientes de White. La desregulación del transporte alteró el mercado y las tasas de interés se dispararon, haciendo impagable la inmensa deuda acumulada. Además, el acuerdo con Freightliner se disolvió en 1974, convirtiendo a su antiguo socio en un competidor feroz e independiente que conocía todos los secretos de la red de ventas de White. El 4 de septiembre de 1980, la impensable sucedió. White Motor Company, la empresa que había puesto sobre ruedas a presidentes y ejércitos, se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11.
El colapso fue uno de los más dramáticos en la historia industrial estadounidense, marcando el fin de una era. El desmembramiento fue metódico. En 1981, el gigante sueco AB Volvo adquirió los activos de fabricación de camiones en Estados Unidos, buscando una entrada al mercado norteamericano. Volvo integró la tecnología y los diseños de White, creando la marca Volvo White Truck Corporation, y durante años, la característica línea diagonal en las parrillas de los camiones Volvo convivió con el legado de ingeniería de Cleveland. Otras divisiones, como Autocar y Western Star, lograron sobrevivir y evolucionar bajo nuevos propietarios, manteniendo nichos específicos en el mercado de camiones vocacionales y de servicio severo. La división agrícola fue vendida y pasó por varias manos, terminando finalmente como parte del grupo AGCO. Aunque la corporación dejó de existir oficialmente en 1985, cuando se completaron los últimos trámites de liquidación, su fantasma sigue recorriendo las autopistas. Sin embargo, reducir el final de White a una simple transacción corporativa sería ignorar el trauma industrial y social que sacudió a Cleveland y la profunda diáspora tecnológica que siguió. El silencio que descendió sobre la planta de la calle 79 no solo marcó el cese de una línea de montaje, sino el fin de una cultura laboral que había sostenido generaciones. La batalla legal por las pensiones de los trabajadores se convirtió en un caso de estudio nacional sobre la fragilidad de las promesas corporativas, dejando a miles de familias con la amarga lección de que la lealtad de medio siglo podía evaporarse en una sola audiencia de bancarrota. Mientras los abogados discutían sobre los activos, la identidad de la marca comenzó a fragmentarse y mutar de formas fascinantes, creando un árbol genealógico complejo que aún hoy confunde a los historiadores del transporte. La transición bajo el mando de Volvo fue, al principio, una extraña amalgama de culturas. Durante casi una década, las carreteras estadounidenses vieron rodar camiones híbridos bajo la extraña nomenclatura Volvo White y más tarde Volvo GM. Lo que pocos saben es que el éxito inicial de Volvo en Norteamérica no se debió a sus propios diseños europeos, sino a un regalo póstumo de los ingenieros de White. Antes del colapso, White había desarrollado una cabina revolucionaria conocida como la High Cab, diseñada para reemplazar al venerable Road Commander II. Volvo, reconociendo la brillantez práctica de este diseño estadounidense con su piso plano y su aerodinámica integrada, lo adoptó como propio. Este modelo, rebautizado como el Volvo White Integral Sleeper, se convirtió en el estándar de la industria durante los años 80, salvando efectivamente la incursión sueca en el mercado. Fue una ironía suprema. La tecnología que podría haber salvado a White terminó siendo el salvavidas de la empresa que compró sus restos. Mientras tanto, en los bosques profundos de la Columbia Británica, ocurría otro milagro de supervivencia que merece su propio capítulo. La división canadiense Western Star se negó a morir, creada en 1967 en Kelowna, para construir camiones lo suficientemente rudos para la industria maderera, donde los modelos estándar fallaban. Esta división había operado con una autonomía casi rebelde. Cuando Volvo absorbió la matriz, no tenía interés en esta pequeña operación especializada, dejándola a su suerte. Lejos de desaparecer, Western Star fue adquirida por empresas de energía canadienses, Nova y Bow Valley, convirtiéndose en el huérfano más resistente de la industria. Mantuvieron viva la estética clásica de White, el radiador cuadrado, la postura ancha, la cabina de acero remachado, y la refinaron hasta convertirla en un objeto de culto para los camioneros independientes que despreciaban los camiones de plástico y fibra de vidrio. Esa herencia de robustez extrema nacida en White es la razón por la que décadas más tarde Daimler, la matriz de Mercedes-Benz y Freightliner, pagaría una fortuna para adquirir Western Star, buscando capturar esa mística de indestructibilidad que nació en Cleveland. Otra rama del árbol genealógico, Autocar, siguió un camino igualmente tenaz. Considerada la marca de camiones más antigua de América y adquirida por White en los años 50, Autocar siempre había sido la joya de la corona para los trabajos más sucios y pesados. Bajo la tutela de Volvo, la marca languideció, relegada a un segundo plano. Sin embargo, en 2001 ocurrió lo impensable. La marca fue liberada. Un grupo de inversores, bajo el nombre de Grand Vehicle Works, compró los derechos de la marca a Volvo, devolviendo al Autocar su independencia. Hoy, cuando ves un camión de basura verde o naranja recogiendo residuos en una calle estrecha de Nueva York o Chicago, es probable que sea un Autocar moderno, un descendiente directo que lleva en su ADN la ingeniería de chasis severo que White
perfeccionó durante medio siglo. Es el único fragmento del antiguo imperio que ha vuelto a ser una empresa 100% estadounidense e independiente. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que se perdió con la caída de White, no basta con mirar a los sobrevivientes. Hay que recordar la audacia creativa que la empresa exhibió en su cenit, una audacia que se extinguió para siempre con su cierre. El mundo perdió a la empresa que en 1939 había imaginado el futuro del reparto urbano con el legendario White Horse. Aquella furgoneta era una maravilla de la ingeniería que se adelantó décadas a su tiempo. Tenía un motor de 4 cilindros refrigerado por aire, similar al de un avión, montado en la parte trasera, eliminando el largo eje de transmisión y permitiendo un piso completamente plano. Los lecheros y panaderos podían conducirla de pie, entrando y saliendo con una facilidad pasmosa. White había inventado, en esencia, el concepto que Volkswagen popularizaría años después con su famosa Combi, pero lo hizo para el trabajador estadounidense. Ver un White Horse restaurado hoy es ver un futuro alternativo que nunca llegó a masificarse del todo, una solución elegante sacrificada en el altar de la estandarización. Ese mismo espíritu de funcionalidad futurista se perdió también con la desaparición de la serie 3000, lanzada en 1949. En una época de camiones con morros largos y capós interminables que dificultaban la visión en las ciudades, White presentó este modelo de cabina avanzada, Cab Over, con un diseño que parecía sacado de una revista de ciencia ficción, pero su belleza no era solo superficial. La serie 3000 introdujo el primer sistema de cabina abatible eléctricamente de la historia. Con solo girar una llave, un actuador eléctrico levantaba toda la cabina hacia adelante, dejando el motor y la transmisión completamente expuestos para los mecánicos en cuestión de segundos. Antes de esto, reparar un motor implicaba contorsiones imposibles. White convirtió el mantenimiento en un acto de dignidad técnica. Aquellos camiones, con su perfil redondeado y su sonrisa cromada, definieron la estética de la distribución de bebidas y combustible de la posguerra americana, y su desaparición marcó el fin de una era donde la forma y la función bailaban un tango perfecto. Quizás el aspecto más doloroso de la desaparición de White fue la oportunidad perdida de cerrar el círculo histórico. Así, la caída de White no fue un evento singular, sino una explosión lenta que dispersó talento, patentes y filosofías de diseño por todo el mundo. Los ingenieros de White que no fueron absorbidos por Volvo o Western Star acabaron en Ford, en Packard o en Navistar, llevando consigo los secretos de la salsa de Cleveland. Los motores de gasolina Super Power y Mustang, que durante años habían rugido con una fiabilidad que los primeros diésel envidiaban, se silenciaron, pero las lecciones aprendidas en su metalurgia mejoraron los motores de sus competidores. El espíritu de Cleveland, esa mezcla de sobreingeniería práctica y durabilidad obsesiva, se convirtió en un ingrediente invisible en casi todos los camiones que se fabricaron en Norteamérica durante los siguientes 20 años. La empresa murió, pero sus órganos fueron trasplantados con éxito al cuerpo de la industria global. Hoy, la huella de White sigue presente de formas sutiles pero indelebles. Cuando vemos un camión Volvo moderno en una interestatal, estamos viendo a los descendientes lejanos de aquellos primeros experimentos de Rolling White en la fábrica de máquinas de coser. Museos, coleccionistas y organizaciones históricas mantienen vivas sus máquinas, desde los sibilantes coches a vapor hasta los semi-orugas de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la White Motor Company no es solo un relato corporativo, es una parábola sobre la innovación, la resiliencia y el peligro de la ambición desmedida. Nos recuerda que incluso los gigantes industriales que parecen eternos pueden caer cuando pierden el foco, pero también nos enseña que las grandes ideas, como el vapor instantáneo o el transporte pesado confiable, dejan un eco que resuena mucho después de que las chimeneas de la fábrica se hayan apagado para siempre. Es la crónica del ascenso y caída de un imperio que ayudó a construir el siglo XX estadounidense, una historia escrita en vapor, gasolina, acero y el sudor de miles de trabajadores en Cleveland,